Bueno, llegó el momento de darle, aunque sea un par de minutos, a César que nos dirija la palabra, por favor. César Nanú, nuestro escritor invitado. Pues bien, sí, soy San Juan. Resulta que viví 17 años de corrido en San Juan. Cada vez que llego a San Juan me da mucha dificultad, en tanto el elemento emocional surge. Yo cruzo la escuela pública y ya, ahí me perdí. Yo estudié en esa escuela, hasta el sexto curso, era una de varones, otra de hembras. Y frente a esa escuela estaba el Laurel, era el bar de doña Victoria, la madre de buenos amigos, amables de los Andes. Entonces nosotros nos acercábamos a la verja a escuchar los boleros y los tangos que ahí se oían. Luego pasó al colegio que entonces se llamaba San Vicente de Paúl, y ahora sé que tiene otro nombre, que es donde terminó de estudiar. A todo esto lo que digo, que todo ese recorrido va situándose en mi cabeza y unas pequeñas historias, algunas de las cuales han sido contadas en la biografía que preparó Eduardo, mi hermano Eduardo Díaz. Y que entonces al llegar aquí yo digo, pero cada vez que vengo, este lugar donde estamos fue mi alma mater, era otra estructuración física, o sea, no era este hermosísimo teatro, pero aquí estudié música y teatro. Cuando decía ahorita que ya yo era escritor, lo dije porque cuando estudiaba teatro con Danilo Tavera, uno de los grandes directores y actores y dramaturgos de este país, que nos enseñó a nosotros y que manejamos varias obras, a mí me daba mucha cuerda que a mí me tocaba hacer la urraca. En este país nunca ha habido nada parecido. Si me hubiera dicho el cuervo o la cigüita, era, según veo, y había, qué sé yo, otro personaje con nombre extrañísimo. Pienso que era una obra, debía ser lo de Chekhov, escenificada como hicimos mucha obra. El asunto es que aún yo muy pequeño, porque lo único que yo recuerdo de eso no es lo que escribí, sino cómo lo escribí. Mi padre era secretario de comercio de la ¿cómo se llama eso? Cámara Americana de Comercio. Cámara de Comercio, y había una maquinilla de esa grandota. Yo tuve que subirme en los libros de teléfono para teclear. Y escribí 2 obras que debieron ser disparate, absoluto disparate. Danilo la vio y no, la puso por ahí. Nunca se significó, pero yo la escribí. Sea mala, sea buena, ya yo tenía la posibilidad y la habilidad de escribir. Y eso lo recuerdo nítidamente. Recuerdo también nítidamente haber escrito una obra a lo corintellado, una novela a lo corintellado. Algunos de ustedes leyó alguna vez Corintellado, cuya trama no recuerdo. Cuando nosotros somos apresados por haber ocupado la catedral, lo que no dice la golpeada que nos dieron, la semana de funda y funda que sufrimos. Y yo narro eso, posiblemente esa narración, algunos de mis familiares la tengan. No que fueran gran cosa, lo que estoy tratando es de describir la posibilidad, o sea, el hecho de que ya yo era escritor antes de publicar. Publicar en este país no es fácil, absolutamente no lo es. Ese era uno de los temas que quería conversar, esa emotividad que me produce volver aquí. Esta es mi alma mater, y lo digo, aquí yo aprendí la mayoría de las cosas que luego manejé. Recuerdo perfectamente donde estaba ahora la cabina de sonido, esa era la tarima, era al revés el asunto. Estudiando música, a Napoleón, creo que apellido Cruz, que era profesor nuestro, se le ocurre hacer una orquestica, una pequeña orquesta de los músicos que estábamos estudiando. Y fue la primera vez en mi vida que me hicieron parar para hacer un solo en el saxofón.
con la sala llena. Eso se vino abajo, imagínate, te fresco, tal cosa. Pero ese solo estaba escrito, nosotros leíamos escrito. Y la otra cosa que me pasó aquí, terrible, es que yo me inicio como cantante. A mí realmente la Escuela de Bellas Artes me captó. Yo era cantante de la velada en la escuela pública y me captan, me dicen, ven a estudiar. ¿Qué edad tendría? O sea, esta escuela surge en el 63, una idea de Bosch que luego realizó otra gente, pero una idea original de Bosch. Y por lo tanto yo debía tener 12 años. Un año después, posiblemente, o 2 años después, ya mi voz era esta misma. Y yo era cantante en voz de muchacho, de niño. Cuando las canciones que cantaban ya no podía cantarlas, a mí me sacan de las veladas y yo casi me muero. Diosito me jaló, ven que necesito voces masculinas en el coro. Y en el registro vocal yo resulté ser voz de bajo. Había 2 más. Era el único coro del país, y lo digo porque lo sé, que tenía 6 voces y no 4. Le ganamos una competencia al coro estudiantil, que era el más famoso del país. Ellos tenían 4 voces y nosotros teníamos 6 voces. Las 6 voces son, en el caso de las hembras, soprano, mezzosoprano, contralto. En el caso de los varones, tenor, barítono, bajo. Y todos leíamos, no era un juego de que tú estás cantando y tú no sabes lo que estás, leíamos la partitura. Esa parte la habíamos aprendido. Y eso naturalmente impresionó, además el excelente repertorio que siempre sacó doña Molina y la dirección adecuada de Diosito. O sea, en San Juan había coro y rondalla. El premio que ganamos fue un viaje a Puerto Rico legendario. Fuimos todos a Puerto Rico y gozamos muchísimo. Todo eso pasó aquí, en San Juan de la Maguana. O sea, toda mi, decía ahorita, vocación, o toda mi calidad, o mi habilidad de ser o músico o ser escritor, inicia aquí y se fortalece aquí también. Hay un detalle que me encanta conversar con ustedes, y es el detalle del mito en la literatura. Hace un momentico hablábamos de eso, de cuáles dioses, si los terrenales o los del cielo, si los romanos o los católicos. Cosa que puede importar o no. A un tipo que escribe narrativa o a un escritor le interesa sobre todo lo que ha quedado en el pueblo de esas leyendas. Nadie se atreve aquí a decir que las sirenas no existen, pero no existen. Sin embargo, el detalle de manejarlo, yo cometí un error en uno de mis cuentos. Yo me doy cuenta cuando ya está publicado. Hay un cuento donde hay una sirena y un marinero y toda esa historia conocida. En el final de esa historia, que se la puedo leer, yo no sé de quién es este libro. No se lo voy a leer, se lo va a narrar de cabeza. El final de esa historia, el marinero logra, la mujer le dice, la sirena le dice al marinero, es que no podemos, no es posible, no se puede. Tú no vas a vivir nunca en mi zona, yo no viviré aquí en la tierra. Entonces el marinero agarra su cosa y se tira al mar y dice, sígueme. Le agarra su tanque para convivir un poco con la sirena y le dice, sígueme. Y la siguiente frase sitúa a la sirena saltando sobre la borda, riéndose, cosa muy bonita. Ahora, ¿qué pasa? Era una sirena. Las sirenas no tienen pierna. ¿Cómo va a saltar sobre la borda? Pero la fuerza del mito, a la altura de ese momento de la narración, nadie pensaba, ni siquiera yo, sobre ese mito, como si no fuera ya una mujer. Eso mismo pasa en miles otras formas. Los mitos se convierten en realidad y es una de las maneras más posibles, o es una de las maneras más poderosas para un escritor, utilizarlo, no solo la sirena, la ciguapa, cuántos escritores del sur. En estos días leía
varios textos de escritores del sur y manejan el elemento mítico o las creencias populares de manera muy apropiada. Tú puedes creer o no creer en que existen los seres, por ejemplo, como dicen. Lo que tú no puedes hacer, si eres escritor, es obviarlo, como si no fuera verdad. Estoy hablando mucho de disparate, ¿verdad? No, le agradezco mucho haber estado aquí. Muchas gracias. Y dice Jacqueline que compren el libro.